y Refundaron la Patria reconstruye la historia trágica de la mezcla de violencia, mafia y política en Colombia desde los años 90 hasta 2009. Investigaciones judiciales que revelan en ese periodo de tiempo una tercera parte de los cargos políticos en las ramas legislativa, ejecutiva, desde las instancias locales hasta la nacional, que fue captura por organizaciones armadas y mafiosas, bajo la edición de Claudia López Hernández. La Corporación Nuevo Arcoíris es un centro de pensamiento, investigación y acción social para la reconciliación nacional que construye análisis, impulsa iniciativas y promueve acciones políticas. Congreso visible, seguimiento y análisis permanentes del Congreso de la República a través de la publicación de su actividad legislativa. La Corte Suprema de Justicia, el Grupo Método Consultoría Estratégica en materia de organización y voluntad de cambio social. En la primera parte del libro trata sobre 7 temas importantes. El primero de ellos es la muestra del debilitamiento de instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo y de la Sala Disciplinaria. Es capturada por el gobierno. El segundo es el papel de la Corte Constitucional. La tercera es la Defensoría del Pueblo, el silencio complaciente. El cuarto es la Comisión Nacional de Televisión, que es inútil y cooptada. El quinto es la independencia del Banco de la República y la reelección presidencial. Consejo Nacional de la Judicatura. El séptimo es el Consejo Nacional Electoral y la reelección presidencial bajo el cargo del Partido Liberal, Conservador y Cambio Radical. La parapolítica y la farpolítica, partidos políticos involucrados en el año 2006, 210 por parapolítica y farpolítica respectivamente. Aproximadamente el 39% de los senadores elegidos en 2002 y reelegidos en 2006 han sido investigados por parapolítica. Farpolítica representa el Polo Democrático y el Partido Liberal. La parapolítica, la coalición uribista, donde el 50% de los investigados están en el Senado. A grandes rasgos, en el libro Y Refundaron la Patria, Claudia López y el grupo de trabajo con el que lo realizó busca dos objetivos. El primero, hacer un recuento de cómo surgieron los grupos armados en Colombia. Habla específicamente del ELN, de las FARC, de los paramilitares y de cómo estos lograron de alguna manera establecer coaliciones en organismos de seguridad y agencias del Estado, partidos políticos, por ejemplo, y demás. Y sobre todo este último, habla bastante del trabajo de los paramilitares y las redes de corrupción en diferentes departamentos de Colombia. En general hay un tema muy importante que toca Claudia López para la formación de estos grupos armados y es la ausencia del Estado a lo largo del territorio colombiano, como de diferentes maneras saboteaban las elecciones, unos por ejemplo asociándose con los políticos de manera directa con los paramilitares, otros como las FARC realizando algún tipo de atentados, e incluso en este punto de las FARC es importante centrarse en lo que ocurrió con la UP, la excusa del baile rojo del Estado, porque finalmente muchos de los asesinatos que ocurrieron a la gente que hacía parte de la UP, el Estado los presentó como integrantes o exintegrantes de las FARC. Toca, por ejemplo, también el tema de la zona de despeje y la dificultad que esto generó en el país. Y habla también del capital social de los tres grupos armados y cómo incluso el ELN tuvo que ver con narcotráfico, al igual que los paramilitares y las FARC. Más allá de las diferentes características de los grupos armados que ya se mencionaron anteriormente, a grandes rasgos, el tema más importante que logra evidenciar Claudia López con el grupo de trabajo en este libro son las redes de poder,
cómo se junta la actividad legal y la actividad armada, que es ilegal, como por ejemplo los paramilitares logran acuerdos con políticos previos a elecciones para que posteriormente, cuando éste llegue a ejercer un cargo público, pues los beneficie de alguna manera. En este momento vemos una imagen de una red de corrupción. Entonces una persona, y miren ustedes cómo se enlazan algunos ilegales y otros legales. Increíble lo que pasa en el país, lo que sucede, incluso ahora, son cosas, es increíble lo que ha sucedido en este país y son situaciones de las que muchas veces no somos conscientes. Las leyes de economía agraria fueron creadas como propósitos de paramilitares para promover proyectos productivos en estas tierras y al mismo tiempo en el Congreso. Esto para que se aprobaran leyes que podrían facilitar la legalización y apropiación de estos territorios usurpados por parte de los paramilitares para sus negocios ilícitos. Estos proyectos de ley comenzaron a ser una de las causas por las cuales se les empezó a investigar a los congresistas por parapolítica. Uno de los proyectos de ley es el de biocombustibles en el 2003. Este proyecto de ley tenía intereses desde la Casa de Nariño en el gobierno de Álvaro Uribe, el cual tenía su coalición en gran parte en los ponentes, y lo que sucedió en los campos de Colombia era que los paramilitares habían cultivado extensas hectáreas de palma africana, la cual su aceite y la unificación de más plantas sirve para producir el biocombustible. Claramente, estas plantaciones se realizaban en territorios usurpados a sus dueños originales, y al final lo que se buscaba con la aprobación de esta ley era beneficiar a los productores de biocombustibles con la extensión tributaria. En segundo lugar, la Ley Forestal de 2004 buscaba un marco jurídico para la producción sostenible de los bosques, armonizando los intereses culturales, económicos y ecológicos del país. Esto era lo que citaba el proyecto de ley, pero realmente el alma de este era crear condiciones rentables del sector privado para explotación forestal, interés que pasaba por encima de comunidades étnicas con las cuales se debía hacer una consulta previa antes de sacar y ejecutar este proyecto. Y por último, la Ley de Saneamiento de la Titulación a la Propiedad de Inmueble del 2006, que decía que se facilitaría a las personas que ostenten un título inmobiliario de falsa tradición la opción de poder sanearlo. Esto principalmente se hace para que de los desplazados anulen los saneamientos de sus inmuebles usurpados por grupos armados. Pero Jorge Homero Giraldo, ex representante a la Cámara, dijo en uno de los debates que esto no garantiza los derechos a los desplazados, porque estos no pueden hacer uso del saneamiento debido a que no pueden acceder a sus tierras por medio de la violencia existente en los territorios. El papel de los congresistas en los proyectos de ley e integrantes de la bancada presidencial tuvo mucha influencia en proyectos estudiados durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe. El gobierno Uribe, junto con su grupo de ministros, fue autor de 3 proyectos: biocombustibles, Ley Forestal y Estatuto Rural, los cuales estos 3 en menos de 39 meses fueron estudiados y aprobados. La mayor parte de congresistas que participaron en estos debates, que estaban o estarían después investigados por parapolítica, eran influenciados desde la Casa de Nariño, donde los ministros tenían gran poder en los cambios que se le hacían a los proyectos, desde los debates, y al final, a pesar de que los cambios que la oposición uribista o del proyecto le hacía a la hora de aprobarse la ley, los artículos seguían respetando las intenciones primarias del gobierno. Sin duda, en algún momento todo esto tendría un impacto constitucional de las leyes. En cuanto a la ley de biocombustibles, a pesar de que ésta no cumplía con las garantías medioambientales suficientes, la Corte Constitucional no se ha pronunciado mayormente sobre este tema, dejando a los grupos paramilitares que tienen cultivos de palma africana actuar con normalidad porque la ley los cobija. Por otro lado, la ley forestal se cayó en el 2008 porque la Corte Constitucional dictó que la norma era inconstitucional debido a que no se consultó previamente a las comunidades indígenas y afros este proyecto.
dejando los intereses de las empresas madereras en el limbo. Y hacia el final del libro se tocan las reformas políticas que se hicieron en el gobierno Uribe y la reelección que lo puso 8 años en el poder. Los cambios que se hicieron en la reforma política de 2003 fueron, en cuanto a temas electorales, que una persona no podía pertenecer a 2 o más partidos políticos. También aparece el voto preferente en elecciones, lo que permite a los partidos aumentar curules en el Congreso, siendo estos los cambios más importantes que tuvo esta reforma. Se observa cómo esto va a poder beneficiar en una posible reelección del presidente Uribe para tener un apoyo grande en el Congreso de la República. Y en segundo lugar, la reelección presidencial en 2005. El proyecto fue presentado mayormente por congresistas que hacían parte de la coalición del gobierno Uribe. Este proyecto dictaba que se podía estar en la presidencia por un máximo de 2 periodos. La vicepresidencia podía aspirar a esto solo si había sido la fórmula desde el principio. Y en caso de que el presidente no quisiera lanzar su candidatura, el vicepresidente podría lanzarse.